Un cordial saludo para todos aquellos que estén viendo este video. Mi nombre es Marlon Yesid Tunabrosa Muñoz, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas, actualmente sexto semestre, de la Universidad Piloto de Colombia. En esta ocasión vengo a explicarles un poco de las integrales de Fourier, la fórmula ángulo-fase de las series de Fourier y otros temas más. A continuación tenemos una pequeña agenda de lo que va a ser este video. Tenemos conceptos previos, funciones periódicas, series de Fourier, función par, función impar, integración y diferenciación de las series de Fourier, fórmula ángulo-fase de las series de Fourier, espectro de la fórmula ángulo-fase, series de Fourier complejas y su espectro de frecuencia. Empezamos con los conceptos previos. Amplitud. Algunos ya sabrán qué es y algunos otros que no. Pues la amplitud de una onda no es nada más que la distancia del punto más alto de la señal, la cresta, y la línea de equilibrio. Longitud de una onda es la distancia entre dos puntos que se encuentran a la misma altura. En este caso podemos observar la gráfica donde están midiendo desde la cresta de estos dos picos. Bueno, las integrales son una herramienta para calcular el área bajo la curva de una señal, haciéndolo mediante pequeños rectángulos que cubran el área bajo la curva. Aquí obtenemos dos imágenes. Aquí podemos ver el área bajo la curva, aquí vemos ver una señal estudiada en pequeños rectángulos, o sea, integral. Funciones periódicas. Se denomina periodo a aquello que se repite cada x intervalo de tiempo. Podemos observar la gráfica de la función seno de x en donde se repite más o menos en 6,3 o hablando en periodo cada 2pi. Esto mismo sucede con la función coseno de x. Series de Fourier. Una serie de Fourier es una serie infinita que converge puntualmente a una función periódica y continua a trozos o por partes. Esta es la ecuación de las series de Fourier. Función par. Una función es par si para cada x en el dominio de f menos x es igual a f de x. Las funciones pares tienen simetría reflexiva a través del eje de las y. Aquí tenemos un pequeño ejemplo donde el f de x va a ser igual al coseno de x y esto debería ser igual a f menos x, o sea, coseno menos x. Bueno, una forma de verificar que esto sea correcto es graficando. Y las gráficas deben quedar iguales para que la función sea par. La gráfica del coseno de x y la gráfica del coseno menos x deben ser iguales. Función impar. Una función es impar si para cada x en el dominio de f menos x es igual a menos f de x. Las funciones impares tienen simetría rotacional de 180 con respecto del origen. Aquí tenemos el ejemplo. F de x va a ser igual a seno de x, que debe ser igual al seno menos x. La misma forma de comprobar es graficando. Y observamos que las dos gráficas son distintas. Tienen una amplitud de 1, tienen un periodo de 2pi y longitud de onda de 6. Conceptos que ya explicamos. Integración de las series de Fourier. Estas integrales se podrán encontrar en forma trigonométrica o complejas, pero no se confundan.
Cualquiera que se aplique para una integral debe dar el mismo resultado que la otra. Observación. En la integral trigonométrica encontramos el ángulo alfa. Aquí encontramos la ecuación de la integral trigonométrica y aquí la ecuación de la integral compleja. Ya sabemos qué es una integral y para qué sirve. Las integrales de Fourier están hechas para el estudio de señales no periódicas. De la serie de Fourier a la integral de Fourier. Podemos observar la ecuación trigonométrica de la serie de Fourier. Y con el pequeño texto podemos saber que la serie de Fourier es finita y la integral es infinita. Bueno, aquí vamos a empezar con un pequeño ejemplo de cómo pasar de la serie de Fourier a la integral de Fourier. Entonces, para este ejemplo vamos a tomar como intervalos a L y a menos L. Y vamos a hacer que estos intervalos tiendan a infinito y menos infinito. Como bien sabemos, las series de Fourier son finitas y la integral de Fourier son infinitas. Por esto es que L y menos L deben tender al infinito. Se debe sacar la integral a todas las partes de la serie de Fourier. Aquí observamos las partes y cómo se saca la integral. Vamos a evaluar cada coeficiente y sacar la integral de cada uno. En el caso de a sub 0, el periodo es 2L. Y la integral va de la mitad positiva de un periodo a la mitad negativa del mismo periodo. En este caso, L y menos L. Ahora evaluamos el segundo coeficiente, el a sub n. Reemplazamos el periodo y operamos. Después ponemos el mismo coseno que está en verde, ya que la variable a integrar es t, no x. Así sucesivamente con el resto de los términos. La frecuencia angular va a ser igual a n por pi sobre l. Delta de omega va a ser igual a pi sobre l. Vamos a pasar pi al lado de delta de w y eso lo reemplazamos en la ecuación que tenemos. Ahí podemos observar el paso a paso de cómo se está haciendo el proceso. Como queremos que L tienda a infinito, entonces la frecuencia angular tiende a 0. Por tanto, ambas convergen a 0. Ahora nos queda una sola integral encerrando a dos integrales, y estas van en intervalos donde varía omega, en este caso de 0 al infinito. Como delta de omega tiende a 0, entonces L tiende a 0, por tanto queda de esta manera. Ahora las integrales que van desde infinito a menos infinito las vamos a denominar a la primera AW o A alfa y a la segunda BW o B alfa. Por tanto, la integral nos queda de la siguiente manera. Aquí ya reemplazamos A y B. Aquí tenemos un ejemplo de pasar de la serie de Fourier a la integral de Fourier. Decimos que la función de x va a ser igual a 0 si x es menor a 0. Va a ser igual a 1 si x es menor a 2 y mayor a 0. Y va a ser igual a 0 si x es mayor a 2. En esta diapositiva podemos observar que ya llegamos a los pasos de AW o A alfa, BW o B alfa, que ya respectivamente les había explicado cómo llegar hasta ahí. Desarrollando la integral de A alfa nos queda que hacer igual a 1 sobre n de seno de 2 alfa. Y B alfa va a ser igual a 1 sobre alfa menos coseno de 2 alfa sobre alfa. Esto lo reemplazamos en la integral y luego se resolverá. Este ejercicio va a quedar hasta aquí
como tarea para que ustedes lo resuelvan. La fase. ¿Qué es fase? La fase es aquella que acompaña el ángulo. Es algo muy sencillo de entender que mediante los ejemplos la entenderán de una manera más sencilla. Aquí observamos un ejemplo, la línea trifásica que ingresa a una vivienda. Podemos observar que estas están desfasadas una de las otras en 120 grados. O podemos observar una función sencilla y una función compleja, en la cual la primera es la representación gráfica de un seno y la segunda es el mismo seno acompañado de un ángulo de pi medios, lo cual es igual a decir que es la función de un coseno. Fórmula ángulo-fase de la serie de Fourier. Para poder hallar la fórmula ángulo-fase se debe partir desde las series de Fourier. Aquí podemos observar la forma trigonométrica y la forma compleja de las series de Fourier. Para hallar la fórmula ángulo-fase, utilizamos la identidad de doble ángulo, la cual nos dice que coseno de A más B es igual al coseno de A por el coseno de B, menos el seno de A por el seno de B. Por lo tanto, al reemplazar en la forma compleja de la serie de Fourier, queda igual a esta ecuación que tenemos en la parte inferior. Entonces decimos que A sub n va a ser igual a C sub n por el coseno de delta y B sub n es igual a menos C sub n del seno de delta. De ahí despejamos a coseno de delta y seno de delta. Entonces podemos hallar el ángulo delta, que va a ser igual a la cotangente de B sub n sobre A sub n. Podemos hallar la fase de C sub n, que es igual a la raíz cuadrada de A sub n al cuadrado más B sub n al cuadrado. Ahora un ejemplo de la fórmula ángulo-fase. Evaluamos los coeficientes de las series de Fourier. Después de tener los tres coeficientes, nos disponemos a hallar la fase. Utilizando la ecuación de C sub n, solo es sustituir y evaluar. Luego hallamos el ángulo con la ecuación de delta, igual que lo anterior. Reemplazamos y evaluamos. Por último, unimos cada parte evaluada y así queda conformada la forma ángulo-fase de la serie de Fourier. Forma compleja de las series de Fourier. Para este tema aconsejo indagar sobre Euler, debido a que si no lo entienden no podrán entender más sobre este tema. Vamos a representar a seno y a coseno de manera exponencial. Este es un largo proceso que encontrarán al indagar sobre Euler. Sustituimos la igualdad de seno y coseno en la exponencial en la ecuación de la serie de Fourier. Debemos tener en cuenta que al hablar de Euler encontramos los números imaginarios. En este caso, 1 sobre j es igual a menos j. Por lo tanto, la ecuación nos quedará de la siguiente manera. Lo siguiente a realizar es separar la ecuación y asignarle variables a esas partes, así como se evidencia. Ahora reconstruimos la ecuación con las variables que se le dieron y obtenemos. Pero c menos n es Cn, evaluado en los valores negativos de n, desde n-1 hasta n
igual a menos infinito. Por lo tanto, la suma va desde n infinito negativo hasta infinito positivo. De esta manera hallamos la serie de Fourier en su forma compleja. Y listo, amigos, este fue el video de las integrales de Fourier. Muchas gracias por su atención y les deseo un feliz día.